Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos los participantes que se suman virtualmente a BOGO Week 2022. En nombre de Olea Empresas Seguras, queremos darles la bienvenida a este último día de BOGO Week. Hoy brindaremos nuestras mejores herramientas legales y de negocio para la expansión de sus emprendimientos. Ahora damos inicio a nuestro espectacular evento con Mateo Bolívar en su charla Startups en Industrias Tradicionales. ¿Por qué y cómo innovar? Mateo es un estudiante de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana, es un emprendedor tecnológico con experiencia en negocios y fundó 2 startups antes de cumplir 20 años. Ambas plataformas B2B para hacer más eficientes los procesos y mejorar la experiencia del cliente, siendo su última Conver. Les doy paso entonces ahora a nuestra CEO, Nadia Olea. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir a este espectacular evento de BOGO Week. Vamos a dejarles una información de nosotros para que nos conozcan un poco y ya venimos con Mateo. Somos Olea Empresa Segura, una empresa de servicios legales que influencia para transformar entornos empresariales generando competitividad. Derecho corporativo. Creamos estrategias legales retando los desafíos de las transacciones comerciales, capitalización de empresas, coaching en el manejo de reuniones sociales. Contamos con una sólida experiencia jurídica nacional e internacional. Logística y transporte. Contamos con asesoría legal, evaluación de riesgos asegurables, negociaciones contractuales para operadores logísticos y empresas de transporte, mensajería y de agenciamiento de carga. Somos abogados que generamos sinergias en sus negocios. Startups y emprendimientos. Hacemos de las herramientas legales mecanismos simples para la consecución de nuevos negocios y diseñamos estrategias de colaboración empresarial para obtener inversión. Hemos participado en grandes negociaciones siendo asertivos. Litigios y arbitramentos. Contamos con experiencia en el manejo preventivo y negociaciones para resolver conflictos, hasta la representación y defensa de los clientes en instancias de justicia ordinaria y arbitral. Somos Olea Empresa Segura. Pues bueno, estamos ya aquí con Mateo. Mateo, bienvenido. De verdad, para nosotros tenernos en nuestra casa es todo un honor apoyarte en tus emprendimientos y de verdad también para toda la audiencia contarles que Mateo fue seleccionado este año por ser el mejor emprendedor del año por el Global Student Entrepreneur Award y la verdad nos sentimos muy orgullosos que puedas compartir este espacio con nosotros, que les puedas dar a todos los emprendedores de BOGO Week tus mejores herramientas porque la verdad eres un emprendedor nato. Para todos los que están acá, Mateo tiene, mejor dicho, no les digo la edad, pero menos de 25 años. Entonces, de verdad, Mateo, eres un reto para todos los jóvenes, un modelo a seguir. Y este auditorio es todo tuyo para que nos compartas pues, las mejores herramientas de emprender. Para contarles un poco, Mateo tiene, pues como lo mencionó Sara, 2 emprendimientos. Uno que es Eline, que nació más o menos antes de pandemia, donde todas las personas tienen acceso a una plataforma para poder tener unos turnos especiales en sus restaurantes y no tocar ese odioso disco que también le hace tanto daño al medio ambiente. Y ahora tiene un emprendimiento espectacular en Suiza llamado Condler en el sector hotelero, en una industria que es tradicional y precisamente eso es lo que nos va a contar. Entonces, Mateo, todo tuyo al público y bienvenido. Vale, Nadia, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a todo el equipo de BOGO Week por generar el espacio. Y espero que lo que se va a compartir agregue valor para los emprendedores, que es verdaderamente lo único que importa.
¿Me confirman si están viendo mi pantalla ya con la presentación? Sí. Listo. Perfecto. Un poco el tema que elegí tratar esta vez, más allá de la historia o lo que haya hecho emprendiendo desde joven, quise enfocarme mucho en cómo innovar en industrias tradicionales, porque al final del día cualquier emprendimiento pues va a estar en el sector real, tarde o temprano, y la idea es encontrar, bueno, cuáles son esas brechas en las cuales podemos innovar, o incluso si una persona pues no ha dado el salto a ser emprendedor, pero está en una industria tradicional, cómo puede generar un intraemprendimiento dentro de su compañía, o quizás cómo puede iniciar una nueva idea de negocio. Lo primero y más importante, que suena bastante obvio, es poder encontrar un problema. Y es que no existe ningún negocio bueno en este mundo que no esté solucionando un problema que ya existiera. Muchos conocemos el término de crear la necesidad y demás, pero al final del día esas son cosas que no son sostenibles en el tiempo, que van quizás por moda. Pero cuando encontramos un problema al cual le estamos apuntando y estamos mejorando un proceso, un servicio, tenemos un buen punto de partida. Entonces, quiero colocarlo en un término muy claro. Supongamos que estamos en una industria particular, la cual lleva, no sé, más de 100 años de operación, o una industria que está muy bien establecida, con jugadores muy grandes, con tomas de decisiones muy lentas, pero por más de que las cosas se estén haciendo bien, siempre hay maneras de hacer que funcionen mejor al final del día. Y por ahí es donde debemos empezar todos los emprendedores, encontrando un problema. Voy a ir colocando un poco el ejemplo de lo que íbamos haciendo con Contler y cómo fue nuestro proceso. Contler, como mencionaba Nadia, es una empresa de tecnología hotelera y lo que hacemos nosotros es conectar a los hoteles con las necesidades de los huéspedes. Pero esto no fue algo que se me ocurrió de la noche a la mañana, que me levanté y se me ocurrió crear una solución para esto, sino fue algo que vi al estar muy cercano a la industria hotelera. Les voy a colocar el ejemplo y lo vamos a poder ir extrapolando a distintas industrias. Yo me di cuenta que la hotelería era una industria que valía mucho la pena innovar por tres razones principales. La primera de ellas, que es uno de los principales motores de la economía en países latinoamericanos, en especial en Colombia. La segunda es que mueve demasiado capital y es la que más inversión extranjera está trayendo, una de las principales. Y la última es que no tienen casi tecnología. Es que te pones a mirar y hay un montón de motores de búsqueda antes de que el huésped llegue, pues para que pueda reservar la habitación al mejor precio posible. Cuando se va hay sistemas de fidelización, pero tú te pones a mirar y no importa que el hotel fuera 5 estrellas o fuera un hotel muy pequeño, todo funcionaba exactamente igual. Comunicación por teléfono y realmente se estaba perdiendo mucho la calidad en el servicio porque no había un buen canal de comunicación. Entonces tú dirás, en ese entonces, en 2019, cuando encontré la necesidad, no era que los hoteles no estuvieran haciendo las cosas bien. Los hoteles estaban invirtiendo un montón de recursos, estaban dando lo mejor de sí para poder siempre cumplir el huésped, estaban incluso invirtiendo de más para poder tener personal en cada esquina del hotel listo para que cuando tú levantaras la mano como huésped te pudieran servir. Pero me di cuenta de que las cosas se podían hacer de una manera más eficiente y ese fue mi punto de partida. Y esa es la invitación que quiero hacer. Porque al final del día, si vas a emprender en algo, tiene que ser algo que te apasione. Si ya encontraste eso que te apasione o esa industria que te gusta, que te mueve o que conoces muy bien, tienes que ver, bueno, por dónde puedo ingresar. Entonces, ese es el primer punto. No importa que tan bien funcione todo, siempre van a haber oportunidades para hacer las cosas mejor. Eso, digamos, creo que es el punto de partida. No sé si en el chat hay alguna pregunta, me la van diciendo, me interrumpen, pero pues por ahora voy a continuar. Adelante, Una vez Mateo. encontramos, una vez encontramos el problema, tenemos que darnos cuenta cómo lo vamos a solucionar. Suena muy obvio, suena muy redundante, pero así estemos claros de la industria y demás y de, bueno, lo que el cliente dice que necesita, entre comillas, tenemos que encontrar soluciones. Esta es una frase muy común y es que la gente no sabe lo que necesita. O sea, si tú le preguntas a alguien qué producto quieres, es muy probable que no te lo sepa describir muy bien, pero tiene muy claro la necesidad o tiene muy claro qué quiere que cambie, qué tiene que cambiar. Tal vez este proceso logístico no es tan eficiente, tal vez hay un tema de la comunicación, tal vez, no sé, el manejo de inventarios no se está haciendo de la manera correcta. No saben que cómo lo van a solucionar, quizás dicen sí, tecnología, pero no tienen la menor idea de cómo empezar a construirlo, pero saben, digamos, que hay algo, hay un punto de mejora. Eso es lo mejor que nos puede pasar como emprendedores. Y una vez entendemos muy bien como esa necesidad del cliente, que no es algo que nosotros como externos nos inventamos, sino que el cliente en sí nos lo está pidiendo, es cuando podemos iniciar con el Customer Discovery. Este es un término que se utiliza mucho en emprendimiento, especialmente en las escuelas de Estados Unidos, y tiene que ver con una metodología muy sencilla, y es hacer preguntas. Es lo más sencillo que se puede hacer, la verdad. Tenemos que tener preguntas que le vamos a hacer a tomadores de decisiones en la industria, a clientes de esa industria o a personas que interactúen en el día a día.
Y es algo muy, muy fácil, realmente. No necesitamos ningún tipo de inversión, no necesitamos tal vez una metodología ni contratar una empresa de consultoría como lo hacen algunas personas, sino que lo puedes hacer tú directamente en conversaciones uno a uno. Lo primero es preguntarle a las personas qué les gustaría cambiar y cómo funciona actualmente. Por ejemplo, me gustaría cambiar el proceso logístico y me describen cómo funciona el proceso logístico. Después les preguntamos cuál sería una solución ideal, cuál es como esa utopía que ellos tienen en la cabeza. A veces son cosas que no se pueden realizar y en otros casos, si es quizás algo que puede empezar a darle forma a tu idea de emprendimiento o a tu empresa. Y por último, y muy importante, preguntarles, ¿estarías dispuesto a pagar por eso? Y si sí estarías dispuesto, ¿cuánto? Sé que son tres preguntas que suenan muy sencillas y que puedes tener en cualquier conversación con cualquier gerente de cualquier empresa, porque siempre hay oportunidades de mejora. Esto todo el tiempo cuando se hacen las juntas, cuando se buscan oportunidades de cambiar las cosas dentro de la empresa. Ya se ha identificado un problema, se empieza a hacer lluvia de ideas sobre las soluciones, sacan quizás un presupuesto, pero cuando lo hacen dentro de la empresa, a veces no tienen un plan claro de acción y a veces se queda nada más en esto tiene que cambiar algún día, pero hoy nos perdemos en las actividades del día a día porque una empresa, pues al final del día, su core de negocio no va a cambiar por un intraemprendimiento. Sin embargo, a los emprendedores o a las personas que están viendo esto, esa es una oportunidad única. Ellos van a estar enfocados en su operación del día a día, pero tú como emprendedor o como miembro de la organización o como líder de un proyecto de intraemprendimiento dentro de tu organización, tienes la oportunidad de generar ese cambio. Entonces, es un poco recopilar esta información. Yo lo hice tal cual, como lo estoy describiendo aquí, fue un poco desde mi experiencia y es lo que podemos conversar quizás ahorita más adelante. Empecé por el Customer Discovery. Yo me acerqué a un gerente de un hotel y le dije, ok, cuéntame cuál es tu problema y qué te gustaría que cambiara. Voy a decir textualmente las palabras que él me dijo. Un huésped está pagando más de 1 millón de pesos la noche en mi hotel y yo me estoy demorando más de 20 minutos en entregarle una toalla. Un huésped tiene toda la capacidad de compra, pero no me está comprando porque no tengo un canal. Necesito comunicarme con él de una manera más fácil. Ese fue su problema. Entonces lo tuve clarísimo y lo entendí directamente. Y me dijo, esto no me pasa a mí, le pasa a todos mis colegas y todos nos quejamos de lo mismo, pero nadie lo está solucionando. Me lo puso él sobre la mesa. ¿Y eso cómo lo logró? Conversando, que es lo que invito a hacer a cada uno de ustedes. Ahí me di cuenta, ok, hay una hipótesis clara y es que la gente al final del día pues quiere tener una mejor manera de comunicarse o quizás los hoteles sienten que no están siendo tan eficientes. Ahí empiezas a hacer más preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el proceso hoy? Y él me decía, por ejemplo, cuando el cliente está en la terraza del último piso, es una terraza privada, no les gusta que esté un empleado ahí mirándolos, porque pues normalmente están en vestido de baño y demás, les gusta tener su privacidad. Entonces yo no puedo tener un empleado en la terraza todo el tiempo, pero cuando ellos necesiten algo, tengo que estar ahí. Entonces era un punto como de confusión entre los dos, porque el cliente busca que le respondan de inmediato, pero tampoco quieren que le invada su espacio personal. Entonces me dijo, yo tengo un problema grandísimo, es que me toca tener una persona que esté subiendo y bajando cada 15 minutos, a ver si algo se necesita. Ok. Por otro lado me dijo, tenemos unos teléfonos en las habitaciones, como cualquier hotel, donde la gente llama y dice la necesidad que tiene y nosotros vamos y nos encargamos de solucionarla. Listo, me queda clarísimo. Ahí empecé a entender, bueno, cómo está construida la comunicación en la hotelería hoy por hoy. Y eso es lo que los invito a que lo puedan empezar a hacer ustedes en cada una de sus industrias. Entender los dolores del cliente, encontrar esos puntos clave y descartar ideas sesgadas, porque puede que quizás lo que ustedes tienen en la mente cuando le dicen al cliente qué te gusta, qué quieres cambiar, puede que ni siquiera mencione, no tiene absolutamente nada que ver con su idea de negocio. Y ese es un punto que duele al principio porque no se frustra, quizás le botaron trabajo, tiempo, estaban muy emocionados, pero es lo mejor que les puede pasar, que les desinflen una idea no en el sentido de atacar su emprendimiento ni decirles que no son capaces, sino sencillamente que sean realistas y se den cuenta de que tal vez por ahí no va la cosa. Segundo, es preguntarle al cliente cómo sería su solución ideal, o al cliente, o a la persona de la industria, o al tomador de decisiones, o a un compañero de trabajo, si es algo que les va a afectar a ambos. Es preguntarle qué haría tu vida más fácil. Y ahí van a empezar a encontrar elementos de la propuesta de valor. Como les decía, la gente no sabe específicamente lo que necesita, pero tiene más o menos un borrador en la cabeza de qué quiere cambiar y entender las motivaciones. ¿Por qué quieres que cambie eso? No, porque me están dejando malas reviews en TripAdvisor. ¿Por qué quieres que cambie? Porque quisiera vender más. ¿Por qué quieres que cambie? No sé, porque quiero que mi personal sea más eficiente. Encontré 3 elementos de la propuesta de valor. Él nunca me describió, quiero una aplicación que haga esto y notifique aquí y allá. Él solo me dijo, quiero una manera de comunicarme y me di cuenta que parte de sus dolores o de los elementos que en mi producto iban a tener una propuesta de valor importante eran el feedback por parte del huésped, la oportunidad de tener más ventas internas y por último, mejorar la eficiencia del personal.
y ahí te permite un poco validar el prototipo. A veces ellos mismos te van a decir tal cual la solución que tienes en mente, otras veces te van a empezar a moldear hacia dónde llevarla y lo vas a poder empezar a ver cada vez más claro. Y por último, si ya están alineados en el problema, la solución ideal va por buen camino, le preguntas cuánto estás dispuesto a pagar. Porque si hay un problema real, hay un intercambio real. O sea, si estás de verdad solucionando un problema, la gente siempre va a estar dispuesta a pagar por ello. No importa en qué modalidad, puede que sea un porcentaje del valor generado por tu negocio en el impacto que va a tener en ellos, puede ser un rango de precios general que te digan, no sé, estoy dispuesto a pagar entre 100 y $500 mensuales. O también puedes darte cuenta de cómo puedes empezar a capturar valor de manera orgánica dentro de la organización o dentro de lo que vas a empezar a hacer. Porque esto no es una fundación, porque muchas veces la gente comete el error de que le pregunta a alguien, ¿esto te parece una buena idea? Sí, 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 dale. La sacan, se esfuerzan y después, bueno, ¿y quién me va a pagar por esto? ¿Y cuánto me van a pagar? Después te van a decir, no, eso no está entre nuestras prioridades en el momento, quizás más adelante, o dale la vuelta, o yo no estoy dispuesto a pagar tanto, quizás tú tienes en la cabeza, no, por esto me van a pagar 500,000 pesos. Yo al principio, cuando inicié mi primer emprendimiento, decía, bueno, le voy a vender una plataforma a los restaurantes de comida rápida para que pues hagan las órdenes y puedan gestionar los pedidos, los turnos. Y yo me acuerdo del primer cuadro de Excel que hice fue decir, ok, ¿cuántos puntos de venta tiene el corral? 300. ¿Cuánto le voy a cobrar yo por credencial? 250,000 pesos. Me salió el número y dije, ya, eso es lo que va a facturar mensualmente y ya está. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a los emprendedores. No está mal, uno al principio sueña, se emociona, pero hay que empezar a aterrizar las cosas y ver, ok, ¿de verdad están dispuestos a pagar? ¿Por qué están dispuestos a pagar? ¿Y dónde está el valor? Porque nadie va a meterte un peso si no ve el valor en retribución a ellos. Por ejemplo, si el hotel no ve que le va a aumentar las ventas, ¿para qué me va a contratar? Si el hotel no ve que mejoró la experiencia del huésped y en consecuencia él puede subir su tarifa, tampoco me va a contratar. Entonces, si yo nada más fuera un nice to have, pues ahí se queda. Es lo que se dice muchas veces en la teoría también, que uno tiene que apuntar a crear painkillers y no vitaminas, que es básicamente algo que en términos médicos o bueno, de farmacia, tú tienes que crear un producto que la gente, si tiene un dolor a las 3 de la mañana, se levante, no le importa, vaya y lo compre. No se va a levantar a las 3 de la mañana a tomarse una vitamina, solamente porque está bien o porque es algo que tiene en el procedimiento. No sé si me hago entender con el ejemplo. Tenemos que crear algo que sea tan importante para la gente que no lo duden a la hora de pagar. Y ese es el famoso Product Market Fit. Esto ni siquiera hemos empezado a construir un prototipo, ni siquiera nos están pagando, ni siquiera estamos en el mercado, pero ya con estas preguntas bien orientadas y hechas a varias personas, no solamente a una, podemos empezar a ver hacia dónde va nuestro negocio. Y eso en una industria completamente tradicional. Aquí no estoy hablando de crear un producto desde cero, estoy hablando de acercarse a industrias que ya existen y empezar a indagar por dónde tenemos oportunidad de mejorar. Lo siguiente, si ya tienen claro el problema, si ya hicieron estas preguntas, si funcionó bien, lo siguiente es montar el MVP, el Minimum Viable Product, el producto mínimo viable, lo mínimo que necesitan para validar su idea o su hipótesis. Entonces, este es un punto donde me equivoqué realmente muy fuerte al principio con el primer emprendimiento. Y es que, como coloqué ahí, Roma no se construye en un día. Y uno al principio como emprendedor dice, no, ya voy a montar la aplicación y va a funcionar así, voy a vender en tantos países y voy a tener la facilidad de hacer esto, esto, esto y esto otro. Va a tener tantas funcionalidades, yo la saco al mercado y eso va a tener miles de descargas de inmediato. Y yo ya estoy pensando en el mañana, en el 2, 3, 5 años hacia el futuro. Pero me olvido de que tengo que empezar por algún lugar. En mi caso, me metí a desarrollar la aplicación supuestamente sin saber nada de código, contraté a alguien, que la verdad no me fue muy bien con ellos, se demoró 3 veces el tiempo que me habían dicho inicialmente, 3 veces el presupuesto. Y cuando por fin tenía el producto en mis manos, mi visión con lo que me iba a ir a Silicon Valley era un producto pésimo, hay que ser completamente honestos, era un producto que no servía para ser escalable, que nadie me iba a comprar, pero que al menos, pues bueno, me servía para empezar a validar la hipótesis, la gente me tenía paciencia porque era muy joven, tenía 18 años cuando eso, les gustaba que estuviera haciendo este tipo de cosas, más sin embargo no era que estuviera haciendo, digamos, algo que estuviera cambiando el mundo. Y pues se me retrasó muchísimo la curva de aprendizaje porque no me fui a validar la hipótesis. En ese punto, quiero traer nuevamente lo que hacemos con esta empresa, con la primera. Yo en general lo veía esto como un sistema de espera, un lugar donde tú puedas tomar tus turnos, básicamente, que en lugar de tener que estar haciendo una fila, tomas un turno en el celular, sabes cuánto tiempo falta, te avisan y vuelves. Lo veía que en el restaurante de comida rápida, en vez de darte el disco localizador, tomas tu turno, te llega un mensaje de texto, vas a recogerlo. Lo veía que en una fila, que en un centro médico, en cualquier lugar donde se tuviera que hacer una espera. Con este participé en Shark Tank, la idea le encantaba a la gente,
Y sí, suena súper romántica la idea de la aplicación, pero ¿cómo vas a hacer que la gente descargue la aplicación? ¿Qué te garantiza que te van a dar los datos? Toda la infraestructura que necesitas para que la aplicación funcione bien, todos los consumos de datos, de servidores. Nada de eso lo tuve en cuenta. Y yo salí al mercado con la aplicación, suponiendo que de la noche a la mañana ya todo el mundo la va a descargar, todos los bancos la van a querer, y me di cuenta que era un camino demasiado largo. Y después de invertir mucho dinero, con el dolor del alma tuve que darme cuenta que me había equivocado y que tenía que haber empezado por el lugar donde estamos hoy. Y dije, ok, en el futuro sí queremos ser una aplicación y lo vamos a lograr seguramente y tenemos un plan para llegar ahí, estamos buscando apoyo, personas que se suman al equipo, inversión y demás, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos hoy. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis no es que una aplicación va a funcionar. Nuestra hipótesis es que podemos conectar a las personas con los establecimientos por medio de su celular, que su celular es el dispositivo con el cual ellos van a saber cuándo tienen que volver. Para eso no necesitaba desarrollar ni una sola línea de código. Si yo quería validar la hipótesis, ¿qué podía hacer? Pararme al lado de un restaurante de comida rápida, hablar obviamente con el administrador y que me dejara por una semana, en lugar de entregar discos, que cuando la persona fuera a comprar, yo le preguntara, listo, me regalas tu número de teléfono, lo anoto en una libreta, cuando me dicen ya va a salir el turno 16, yo tengo el 16, el número de teléfono, le escribo y le digo a la persona, ya es tu turno, puedes acercarte, le mando un WhatsApp, un mensaje de texto. Y ahí, si la persona viene, validamos la hipótesis, ok, si están pendientes del celular, les gusta. Si no viene, no, es que yo no estoy mirando las notificaciones de mi celular todo el tiempo. Ok, ¿será que sí va a funcionar o no va a funcionar? Y si empieza a funcionar, que es lo más lógico, vamos a empezar a escalar el modelo. Ya el día de mañana empezamos a cobrar 100 pesos por cada mensaje generado del establecimiento. Cuando generamos un volumen grande, ya tenemos un poco de caja. Después automatizamos el envío de los mensajes. Montamos una plataforma que ni siquiera tenga mucho diseño, sin marca ni siquiera, solamente para que el cajero escriba el número de teléfono y eso automáticamente después vaya a enviar el mensaje. Posteriormente empezamos a sacar credenciales, lo licenciamos y empezamos a vender en distintos puntos de venta. Tenemos usuarios todos los meses haciendo pedidos y turnos por medio de EasyLine sin necesidad de haber descargado ni desarrollado la aplicación. Cuando ya tenemos toda esa base de usuarios captada, cuando ya nos están pagando, cuando ya los establecimientos dicen esto es el futuro, notificar a la gente, avisarle a la gente de su turno por medio del celular y la tienen clarísima, ahí sí, listo, ahora sacamos la aplicación como complemento. Ya tenemos los clientes, ya tenemos los usuarios, ya tenemos validación de mercado, ya tenemos más presupuesto y es otra historia completamente diferente. Parecido a esta imagen que ven acá. Uno piensa que construir el MVP es listo. Primero la rueda, luego las dos ruedas unidas, luego va a ser el chasis del carro, luego lo junto y ya, tengo el carro para andar. Eso no es, te vas a demorar un montón de tiempo y puede que al final ni siquiera te funcione el carro. Y quizás la gente ni siquiera se quiera mover. El MVP correcto es empezar por una patineta, porque necesitamos movernos, después evolucionar a una bicicleta, luego una moto, luego posteriormente al carro. Ese es el camino correcto que muchos emprendedores olvidan. Y por eso es que tantos emprendimientos fracasan. Queremos pasar de 0 a 100, pero no aprendemos de pasar de 0 a 1 y empezar a crecer progresivamente. Eso lo pude hacer con Contour. Y es que hoy por hoy somos una plataforma muy robusta, utilizando inteligencia artificial, gestionando reservas, room service, pedidos, marca blanca, con imágenes, con promociones, con una aplicación para los empleados, con una plataforma para el huésped, con un dashboard de administración para el hotel. Todo eso yo lo tenía en la visión. Ese era mi carro. Eso era lo que yo soñaba al principio. Pero dije, no voy a volver a cometer el mismo error de pasarme un año desarrollando para después salir a ver si algo funciona. Yo empecé con un formulario de Google. Creé un formulario en el cual el huésped escaneaba un QR y llenaba un formulario súper tedioso. Mateo Bolívar, habitación 110, estoy en la terraza y quiero un cóctel. Lo ordenaba, le daba a enviar y eso le enviaba un correo electrónico a la recepción del hotel. La recepción decía, ok, están necesitando esto, van y le cumplen el servicio. Ese era mi MVP. Posteriormente ya mandé a desarrollar para que montáramos algo más bonito. Después empecé a trabajar con un diseño para validar si eso funcionaba o no. Me reuní con más de 40 hoteles en el proceso sin tener el producto listo para que me alimentaran y me dieran feedback. Y con eso, cuando llegué a Suiza, ya tenía un poco de tracción, una idea bien estructurada y un producto bien encaminado. Y en Suiza logré levantar la inversión y hoy por hoy, pues siendo un emprendedor colombiano, en ese momento tenía 20 años, no manejaba el alemán, ni el francés, ni el italiano, apuradito hablaba el inglés, pero con esas condiciones, viniendo de Colombia con una visa de estudiante nada más, fui capaz de convencer a inversionistas de darme su capital para montar una empresa de impacto global. Si yo hubiera pasado todo el tiempo desarrollando el megaproducto sin haber hablado con el mercado, estoy seguro que me hubiera equivocado. El producto que tengo hoy es resultado de todas las conversaciones que he tenido con personas de la industria, y así lo pueden notar con cualquier startup con el cual hablen. Así que esa es una de las invitaciones principales. Por último,
Cuando ya empezamos a tener pues un poco ese prototipo, validamos, nos damos cuenta que tiene potencial, pero me devuelvo un segundo, cuando estamos, ponle aquí en la bicicleta, ya montamos la patineta, estamos empezando a montar la bicicleta, pero para que esto sea algo grandísimo, no es tan fácil pasar de una bicicleta a un carro. Y ahí que necesitamos un equipo. Y esa es una de las claves, es algo que en mí al principio me faltó mucho, pero hoy por hoy he tenido la suerte de encontrar y tengo a la mejor sociedad del mundo, mi mamá. Por otro lado, conseguía muy buenos socios y partners en Suiza. He podido hacer muy buenas alianzas, pero en el camino, nadie lo sabe, me he equivocado, me he intentado asociar con personas que no compartían mis valores, he perdido dinero, me han estafado también, pero bueno, aquí estoy y creo que todo eso me ha hecho muy maduro y puedo dar estos consejos clave y es que cuando ya te das cuenta que dejó de ser una idea y efectivamente va a ser un negocio, empiezas a buscar equipo. Y para encontrarlo, tengo 4 recomendaciones principales. Lo primero es que tengan una visión que contagie a las personas. Haz que las personas que vayan a trabajar contigo sueñen, que tengan un camino claro hacia dónde va la empresa, que cuando te escuchen hablar se motiven y se quieran montar a eso. Porque si tú hablas sin convicción y dices, no, pues tenemos una empresa, vamos a ver qué pasa, no creo que eso le motive a nadie a entrar ahí, a menos de que le ofrezcas un salario. Incluso si le ofreces un salario, se va a montar, pero apenas le ofrezcan un centavo más de lo que le estás pagando, se va a ir. Y eso no te sirve en una startup. Por otro lado, tienes que dar oportunidades que emocionen, porque la visión conecta con las personas, pero las oportunidades las mantienen en la empresa. Y es que al principio pueden soñar y pueden ver todo lo que va a pasar, pero tienes que demostrarles que para ellos como individuos va a haber un camino. Aquí no estoy hablando necesariamente de socios, obviamente un socio tienes que compartir parte del porcentaje de equity de la empresa y demás. Pero aquí estoy hablando de un empleado, por ejemplo. Cuando vas a motivar y quieres el mejor talento posible, pero tú puedes pagar un tercio del salario que puede pagar una empresa más grande, ¿ahí qué haces? ¿Cómo logras que esas personas de alto nivel puedan estar contigo? Ahí es todo ofreciéndoles oportunidades. Que sepan, si la empresa crece, tú creces con la empresa. Si cumples ciertos objetivos, incluso podemos pensar en darte un plan de acciones a largo plazo. Lo hacen las empresas más grandes del mundo, ¿por qué no lo vas a hacer tú como un startup que no tiene nada en el momento? Esas oportunidades van a hacer que las personas se conecten y digan, ok, estoy dispuesto a sacrificar el dinero que estaría ganando hoy por el futuro que me va a dar esta empresa. Eso es fundamental, porque si no tienes personas que estén montadas en el bus contigo, que estén solamente de manera temporal, tarde o temprano la empresa va a morir, lo necesitas. Por último, valores que se alineen. Es muy importante que seas transparente y busques personas que tengan tu misma ética de trabajo. Porque no estoy diciendo que, que una ética sea mejor que la otra, pero algunas personas son de trabajar todos los días de la semana, mientras otras son muy de cumplir horario. Y eso puede empezar a generar un poco de fricción, especialmente entre fundadores, que uno sienta que está haciendo más que el otro, que uno sienta que el otro no le mete el mismo empeño. En otros casos también de valores, que uno esté dispuesto a hacer lo que sea para conseguir un negocio, lo cual no es recomendado, y el otro tenga un poco más sus líneas morales bien trazadas. Eso puede empezar a generar conflictos, que uno sea más arriesgado y no le importe arriesgarse a la quiebra con tal de una oportunidad grande, y otro sea súper conservador y quiera ir pasito por pasito. Hay que encontrar personas con las cuales nos complementemos, pero que también se alineen las visiones y los valores. Y por último, como decía, habilidades que se complementen. Es imposible armar un buen equipo con 11 delanteros, un equipo de fútbol. Puedes meter a los 11 mejores jugadores del mundo, todos goleadores, pero apenas los ataquen les van a meter goles en defensa, nadie va a tapar, en el medio campo todo se va a quedar sin dominio de balón y todo este tipo de cosas. Y es un ejemplo clarísimo de que nos sirve tener una empresa donde tenemos 5 fundadores o 5 socios y todos son de negocios, todos saben de marketing, pero no hay nadie que esté especializado en finanzas, no hay nadie que desarrolle, no hay nadie que esté un poco más hacia la parte del backend, de las cosas, de la logística. Todos quieren ser la cara visible de la empresa. Eso no funciona. Tienes que encontrar personas cuyas habilidades se complementen con las tuyas, porque si no, pues va a ser muy complicado trabajar. Y también delimitar muy bien los roles va a ayudar a que si vas a formar un buen equipo de trabajo para una empresa, marques bien las pautas. Esto es súper importante porque todo es un proceso. Arrancamos con quiero emprender, listo. Encuentro un problema y a partir del problema genera una idea. Listo, ya tengo la idea. Empieza a validar si esa idea tiene sentido. Pregúntale a la gente. Listo, ya tengo la idea clara. Monta el prototipo. El prototipo te va a mostrar si es solo una idea o se puede convertir en un emprendimiento. Sí, puede ser un emprendimiento, efectivamente. Ya está generando un poco de dinero. Ahora, cuando lo quieres formalizar y lo quieres hacer crecer, cuando quieres que sea una empresa, necesitas este equipo. Y adicional al equipo, necesitas enfocarte en todos esos aspectos que al principio parecen horribles para el emprendedor, de los que no queremos saber nada, pero que te van a blindar hacia el futuro. Y ahí es donde entran empresas como Lea. Y es que
si efectivamente vamos a tener una empresa y no solamente una buena idea. Si tienes una idea que estás montando en tu tiempo libre, dale, no te preocupes por esto. Pero si te das cuenta que esto puede ser un buen negocio, una buena empresa, con potencial, con levantar inversión, con hacer contratos, con firmar grandes clientes, tienes que tener cuidado de todos estos aspectos formales. Todo lo que tiene que ver con finanzas, con presupuestos, con acuerdos de socios, planear el flujo de caja, hacer alianzas estratégicas, contratos, básicamente todo lo que uno no quiere pensar. Uno quiere pensar que con la palabra va a poder hacer negocios con todo el mundo, pero no, necesita contratos, y ahí es donde empresas como Lea acompañan a los emprendedores para que podamos estar blindados en nuestros intereses. Uno piensa que la plata va a rendir siempre y uno dice, listo, me van a pagar 1 millón de pesos, entonces lo tengo, pero no, hay un tema de flujo de caja, a veces las empresas se demoran a pagar 60 o hasta 90 días en algunos casos, mes vencido, o sea, están pasando casi 4 meses desde que tú empiezas a prestar el servicio hasta que te lo pagan, así que cómo vas a sobrevivir en esos meses de la mitad. También pensar en toda la parte de impuestos, tomar las decisiones correctas, acogerte a los regímenes que tienen sentido. Todo esto que realmente es bastante cansón y que para un emprendedor que no quiere saber nada de esto y solamente quiere ser creativo y botar ideas, parece una pérdida de tiempo al principio, es lo que garantiza que esa empresa sea sostenible en el tiempo y no quiebre después de unos años. Que tú como individuo logres cumplir tus objetivos y no termines después endeudado o dañando relaciones con las personas con las cuales trabajas. Porque puedes perder mucho tiempo, dinero, oportunidades o relaciones si no aprendes a prever los escenarios negativos. Al principio todo es excelente. Supongamos que en toda la validación que hicimos antes, todo va excelente. Tenemos buen equipo, buena idea, buen negocio, hay potencial de plata, montamos un buen producto, pero si no pensamos en las cosas que pueden salir mal, se puede ir todo al carajo. Así que bueno, el resumen es que si tienes un producto que el mercado necesita, fundamental, no nos inventemos cosas que la gente no nos está pidiendo, si no van a perder su tiempo y su dinero. Y también pues muchas otras cosas. Si tenemos ese producto que el mercado necesita, el equipo que nos puede ayudar a lograrlo y las bases sólidas, el éxito va a ser una consecuencia, no va a ser algo que ustedes tienen que esforzar. O sea, es decir, cuando ustedes siembran una buena semilla, cuando un árbol de manzanas, por ejemplo, está ahí, él no tiene que esforzarse para botar el fruto, van a salir, sencillamente. Tú nunca ves un árbol haciendo fuerza para que salga. Y así mismo va a ser con los buenos negocios y con las buenas ideas. Sí, tienes que esforzarte, tienes que hacer las cosas bien, pero si sabes sembrar en los lugares correctos, si siguen un poco esas pautas y muchas otras que hay en Internet, que hay en recursos, que hay en eventos como este, estoy seguro que los resultados van a llegar tarde o temprano para ustedes y para sus organizaciones. Lo más importante es que sean autocríticos, que sean capaces de decir, me estoy equivocando, voy a volver a hacer las cosas, porque en algún momento, me acuerdo mucho, me lo dijeron cuando estaba empezando. ¿Por qué te vas por una aplicación? ¿Por qué no te vas con mensajes de texto? Me lo dijeron. Hoy por hoy, el core de EasyLine son los mensajes de texto, nos va muy bien, tenemos clientes y bueno, vamos creciendo un montón ahí. Y al principio, en mi orgullo de emprendedor, decía, no, la aplicación va a ser lo mejor del mundo. Y la persona me dijo, listo, ya, te di el consejo, me quedo callado. Y hoy por hoy, casi 3 años después, me tocó devolverme a donde arranqué y estamos haciendo las cosas bien, pero a veces pienso, ¿y qué si le hubiera hecho caso el primer día? Porque a veces el orgullo no nos deja volver atrás y eso es algo que no podemos permitir. Siempre en el emprendimiento, siempre hay momento para pivotear, siempre hay momento para mirar atrás, para hacer las cosas mejor. Muchas gracias, espero que esto haya aportado valor a la comunidad y bueno, no sé ahorita cómo lo podemos continuar. No, pues Mateo, la verdad es que espectacular todos estos aprendizajes y le enseñaste el paso a paso a todas las personas de BogoWeek, porque lo chévere de esto, tengo un hueco ahí, lo chévere de esto es ver que definitivamente los emprendimientos es que no es que necesiten grandes capitales y de la experiencia con Mateo y de verdad, lo digo con conocimiento también de otros emprendimientos, los emprendedores se emocionan y no tienen un plan de negocio, esas preguntas tan acertadas que nos da Mateo, que nos dice cómo te gustaría cambiar el negocio, cómo funciona actualmente, cuál sería esa solución ideal. Y esas preguntas son las que realmente aterrizan las ideas, porque empezamos con emociones y entonces creo que en la experiencia con Mateo es si me quiero asociar con uno y quiero entonces que se meta al otro y tal vez nos pasó y tal vez de los aprendizajes en el caso de Mateo es no necesitamos asociarnos inmediatamente, no necesitamos inmediatamente hacer una sociedad y meternos en la Cámara de Comercio, sino miremos cómo podemos colaborarnos, cómo podemos hacer lo que mencionaba Mateo, esos contratos de colaboración empresarial que tanto nosotros promocionamos y solamente cierro con 3 tipsitos y ya también los complementó Mateo, esa planeación legal que ya muy bien Mateo, gracias de verdad por tu generosidad en ese momento.
pero sí decirles a los emprendedores que busquen proteger sus ideas desde etapas tempranas, que si quieren conseguir inversión también, cada inversión tiene su momento, y una de las formas, digamos, el 80% de las inversiones son por ángeles inversionistas. No es que Mateo fue a una aceleradora inmediatamente como Shark Tank y le dieron dinero, no. Simplemente empezó con personas cercanas y empezaron a invertirle, porque los primeros que compran son los family and friends, la familia y los amigos. Y así es que empiezan a escalar sus negocios. No necesitamos inmediatamente ir a un banco o ir a una aceleradora, sino cada etapa de emprendimiento tiene su propia inversión. Entonces, digamos, uno de los también consejos que les dejo de la experiencia que tenemos, Mateo. Todo el tema de los activos intangibles, buscarlos proteger lo más pronto posible, marcas, el tema del registro de la plataforma, son cosas que de pronto no se visualizan al inicio, pero de mi experiencia en centros de emprendimiento, mentoreando a emprendedores, lo legal es lo último que dejan, y porque piensan que el servicio legal es muy caro, que no se necesita, pero de pronto ese pedacito, ingrésenlo en la parte de planeación, en sus ideas de cómo puedo proteger mi idea, cómo puedo proteger mis activos, para poder hacer ese emprendimiento sostenible en el tiempo. Y nada, Mateo, la verdad es que me encanta tenerte. Voy a darle paso, por supuesto, a Sara, que nos tiene un montón de preguntas del público. Tienes un montón de audiencia, todo el mundo está esperando a ver qué nos dices. Entonces dejo a Sara con las preguntas, y muchas gracias de verdad por tu generosidad de intervención y de verdad por todo lo que entregaste. Me encanta saber que compartimos valores y que se alinean con tu empresa, y de eso se trata, de tener emprendimientos que sean responsables corporativamente. Gracias, Nadia. Bueno, Mateo, entonces preguntas. Laura Rey. Mateo, ¿cómo hiciste para que esos hoteles se tomaran en serio, que te dieran esa primera cita para hacer esa labor de mercadeo? Disculpa, se me fue un poco la señal. ¿Cómo hice para que los hoteles me tomaran en serio a la hora de empezar a hablar con ellos? Sí, que te dieran esa primera cita para hacer esa labor de mercadeo. Bueno, ahí la verdad, mi estrategia fue mandar a hacer un diseño de cómo se iba a ver la aplicación en mi idea, lo que tenía en la cabeza. Y yo monté una presentación con screenshots de cómo se veía. Y la empecé a mandar como si la empresa ya existiera. Creé la marca, creé un correo de Contler y empezaba a mandarle a la gente, y la gente me atendía como si existiera efectivamente. La primera o segunda conversación que tuve con un hotelero sí era muy informal, una persona pues muy buena gente que estaba buscando oportunidades, pero de ahí en adelante, cuando empecé a mandar correos masivos, me sentaba con ellos a venderles el producto sin hacer un demo. No existía el producto. Yo me sentaba y les mostraba una presentación. Mira, y la aplicación va a hacer esto y va a funcionar así, así, así. Y ellos me decían, wow, está genial, ¿dónde te firmo? Y yo, ok, vale la pena. No la tengo, entras a lista de espera, apenas la tenga, te lo ofrezco. En otros casos me decían, chévere, pero le falta esto. Y yo, claro que sí. Y a la siguiente reunión ya le metía eso para que el siguiente hotel ya viera que había cubierto ese paso. Y así sucesivamente. Y pues bueno, era muy joven, tenía 19 cuando empecé todo ese proceso. Me reuní con, en serio, un montón de hoteles. Y todo eso me sirvió mucho para aprender, para formarme. Y ya hoy por hoy, pues podría decir de alguna manera u otra que soy conocido en la industria, me conocen en la mayoría de los hoteles, he podido participar en asociaciones hoteleras, ya digamos, ya con la empresa constituida, con el capital, dando charlas, patrocinios y demás. Ya los hoteles saben que es Contler, al menos me reconocen, y pues opté también en un punto por dejar de decir mi edad, la digo en estos espacios para decir sí, 21 años, pero en otros casos voy y que ya la gente suponga cuántos años tengo, pero sí, al final yo creo que si tú mismo no te tomas en serio, nadie lo va a hacer. Buena frase. Paula Sofía pregunta, ¿cuál fue el principal capital para arrancar tu negocio? Ok. Bueno, pues con EasyLine lo empecé realmente con dinero de mis papás. Yo gané una beca en la universidad cuando entré y les dije, bueno, el dinero que se ahorraran en la beca, que me lo podrían dar en un carro, me habían dicho, en un viaje o en lo que fuera, dénmelo, y con eso inicio a emprender. Hice como ese sacrificio. Eso fue, digamos, como mi punto de partida. Y ya después con Contler, la verdad al principio fue súper orgánico. Utilicé parte de recursos que tenía disponibles ya, digamos, como a modo personal de antes. Con la primera inversión que hice de Contler, creo que fueron más o menos 1.500.000 pesos, no fue tanto para empezar, y ya con eso me empezaba a mover a ver qué pasaba. Y pues bueno, también mi mamá me apoyó muchísimo, tomamos deuda también, nos arriesgamos en ese sentido, pasando tarjeta de crédito y empezando a ver cómo, pues por dónde iniciábamos, pero bueno, las cosas salieron bien, y ya después con la inversión se logró pues subsanar parte de eso. Bueno, Armando Chacón pregunta, ¿cómo hizo para el diseño de la app o página? ¿Quiénes son sus aliados y en qué momento entra Olea? Ok, perfecto.
Entonces, lo primero fue, yo trabajo con una empresa de desarrollo muy buena, la recomiendo, se llama Popcorn, y ellos son un aliado para startups en etapa temprana. Ellos buscan ser una casa de software, pero no para empresas enormes, aunque trabajan con clientes muy grandes, sino más bien para pequeños emprendedores. Acompañan en todo el proceso de montar un MVP. Son muy buenos en el sentido de que si tú le dices una idea muy grande, ellos hacen lo que yo te estaba diciendo ahorita, te la aplastan un poquito y te dicen, ok, tenemos que empezar por esto. Así significa que ellos facturen menos, porque ellos le podrían decir a cualquier emprendedor, listo, te monto la aplicación que quieres, así sepan por dentro que no va a funcionar y te cobro 30, 40 millones de pesos. En otros casos dicen, mejor empezamos de a poquitos y te cobro 5 millones y montamos un prototipo y lo vamos creciendo. Obviamente con ellos pude empezar ya cuando tenía un poco de capital, porque pues no tenía ni esos 5 millones disponibles a modo personal, pero igualmente fue muy bueno el proceso y ellos tienen desarrolladores tercerizados en distintas partes del mundo. Entonces, toda la empresa es remota. Entonces, básicamente, tú te conectas con los desarrolladores, los conoces, entiendes cómo funciona. Ellos trabajan para tu empresa, pero bajo la figura de Popcorn, que es la otra empresa. Y bueno, la verdad que después te dan también la oportunidad de traerte a los desarrolladores si la empresa crece. Es lo que he hecho yo. Ya estoy contratando a varios de ellos para formar un equipo propio de cara pues, a lo que se viene en la siguiente ronda de inversión. Y Olea entró como mentor realmente. Conocí a Nadia en, creo que 2019, si no estoy mal, del centro de emprendimiento de mi universidad. Y bueno, me apoyó un montón, como de un modo, sí, no sé, como pro bono o ayudándome como solamente por dar consejo. Y ya llegó un punto donde dijo, ok, si quieres una asesoría legal como un poquito más fuerte, y si ya tenemos que empezar a encontrar un modelo, me cobra obviamente mucho más económico que una empresa más grande, con planes flexibles y demás, y me ha sido bastante útil, la verdad. Bueno, y eso está buena, de Ángela Moreno. ¿Cómo manejo la frustración la primera vez que le fue mal con el negocio? Ok, yo creo que lo primero es ser muy autocrítico y darte cuenta de por qué te fue mal. ¿Será que fue un cliente o será que el negocio no sirve? Porque sé que es fuerte, pero es lo que uno se tiene que responder, porque si no se va a estar engañando por años. Conozco emprendedores que desde que yo empecé están luchando con la misma idea y la siguen intentando sacar y sacar y sacar y no les da y solo les da pérdida, cuando quizás así suene fuerte. Tuvo que haber un momento donde quizás no la dejaran morir, pero la replantearan o dieran vuelta por otro lado o tomaran como positivo el aprendizaje que tuvieron, intentaran iniciar por otro lugar, porque creo que eso es muy valiente también. O sea, el rendirse como tal no tiene nada que ver con dejar las cosas botadas. El rendirse es cuando dejas de intentarlo. Entonces puede que empieces una y otra y otra y otra y otra vez, pero ahí te tienes que levantar y darte cuenta que la capacidad está en ti, no en la empresa. Porque si se queda solamente en la idea y alguien efectúa la misma idea que tú de una manera más fuerte o sí, mejor, pues te quedaste sin negocio. Y eso no puede pasar. O sea, yo lo que pienso y lo que digo normalmente, que igual sería muy duro, es, supongamos que las dos empresas quiebran, igual me sentiría satisfecho con lo que he hecho. Porque sé que el día de mañana se me va a ocurrir algo mejor, voy a crecer, voy a tener otras conexiones y demás. Pero lo principal, volviendo, eso ya lo digo, digamos, desde un punto de madurez, pero ese consejo se lo daría a Mateo cuando estaba por la primera vez cerca de rendirse hace unos años. Pero en ese momento, lo que me sirvió mucho fue tener un círculo de personas que me apoyaran, que me recordaban el valor que tenía, recordar lo bueno de la empresa también, anclarse a todo ese feedback positivo, porque en el emprendimiento llegan muchas malas noticias, pero hay que aferrarse a las poquitas positivas que llegan, en caso de que vayamos a continuar con esa idea. Y si no, tener la valentía para decir, ok, hasta acá llego y empiezo de nuevo, no voy a devolverme, sino que voy a empezar desde cero, pero con otra cosa. Sí, como tal vez sea como el consejo que daría. Bueno, ya nos dijiste el consejo que le darías al Mateo que estuvo a punto de rendirse. Ahora, ¿cuál sería ese consejo que le darías al Mateo justo antes de comenzar este camino de emprendimiento? Yo le diría que intentar hacer las cosas fáciles, porque, o sea, a ver, ¿cómo me explico? O sea, a veces yo sé que el trabajo duro es muy importante, pero yo soy un partidario del trabajo inteligente. O sea, realmente hay caminos en los cuales las cosas pueden tomar mucho más tiempo en cumplirse y que van a requerir muchos más recursos y mucho más esfuerzo. Yo no estoy diciendo que no se van a esforzar, pero hay que ser muy, muy astuto. De hecho, hay muchas empresas que prefieren contratar a la persona, o sea, lo dicen en algunas frases algunos CEOs, que prefieren contratar a una persona inteligente pero perezosa porque va a encontrar una manera rápida de hacer las cosas para quedar sin mucho que hacer. Y sé que suena muy polémico y muy chistoso, pero es cierto. Y mi consejo es, yo al principio decía, no, la aplicación y esto, lo uno y lo otro. Yo le diría a Mateo, piensa sencillo en el ejemplo de empieza a escribir los números de teléfono tú mismo y llévalo de manera orgánica.
valida pequeño, no te vayas a pensar tan grande desde ya. Ve como por fases y por procesos. Y realmente eso lo puedo resumir mucho las personas que me conocen y saben cómo trabajo. Yo no soy una persona que esté trabajando 15 horas al día. Tengo muchísimos frentes que atender y realmente puedo decir que con todos cumplo y cumplo bien. A veces se me escapa una que otra cosa, pero no soy la típica persona que tiene su agenda organizada de media hora aquí, después la siguiente, después la otra, que está muy bien. Yo soy más una persona de medirme por objetivos. Sé que tengo que sacar esto en algún momento y pues lo saco tarde o temprano y sí, un poco el consejo que le daría de nuevo a ese Mateo es que haga las cosas simples y por último que se rodee de los mentores, que es lo que al final del día hice. He tenido muchísimos mentores en mi camino, personas con las que me siento, me dan feedback, me acompañan desde cada uno desde su área de experiencia y me ha servido muchísimo. Pues Mateo, de verdad, muchas gracias por este espacio. Pienso que a los emprendedores no se les puede olvidar que la parte humana, la parte mental es esencial. Mateo es una persona mentalmente fuerte y la verdad es que es esencial para ser resilientes cuando estamos emprendiendo. Mateo, muchas gracias. Un honor tenerte en este Bogo Week. Un placer, Nadia, y también pues los invito a todos, si tienen alguna duda, me pueden contactar en LinkedIn o por redes sociales, Instagram más que todo. Si tienen alguna duda, si en algo los puedo apoyar. Y bueno, gracias a Bogo Week por la invitación también. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao.